todo lo que te han contado sobre Bitcoin está mal. Todo. Tienes que entenderlo antes de criticarlo. Y lo primero que seguramente hayas escuchado por ahí es que no vale nada y no está respaldado por nada. Y me atrevería a decir que Bitcoin es seguramente el activo o la tecnología que más está respaldado por algo. Bitcoin está respaldado. Está respaldado por una red enorme descentralizada de ordenadores conectados entre sí e intercambiando información. Es decir, existe una red de decenas de miles de usuarios alrededor del mundo que no deja de estar conectada intercambiando esas transacciones donde reside el código de las normas de Bitcoin. Pero no solo eso a nivel lógico es lo que respalda Bitcoin, sino que encima de toda esta red de ordenadores que están conectados alrededor del mundo, existe una capa energética. Y esto es algo imprescindible y muy importante y lo que supone una absoluta revolución. Y es que por primera vez tenemos una red de ordenadores que utiliza energía del mundo real, utiliza electricidad para protegerse a sí mismo. Y esto es lo que respalda la red. Es decir, el hecho de que tu Bitcoin exista, porque existe, en la base de datos que guarda esta red, y el hecho de que tus transacciones se puedan ejecutar y se puedan llevar a cabo, están directamente respaldadas por esta electricidad que los mineros introducen a la red. ¿Y por qué está respaldado? Y es muy importante, o es muy buen respaldo, porque esta energía, esa electricidad que gastan los mineros para proteger la red y hacer que funcione, no se puede falsificar, no se puede inventar. Es decir, no podemos meter a la red algo que no sea trabajo que hemos gastado por electricidad. Sin embargo, un sistema digital que no tenga este mecanismo y que esté centralizado o que esté protegido simplemente por la lógica de una base de datos central y un firewall, no tiene esa forma de protegerse con algo completamente real y físico, como es la electricidad, algo que cuesta trabajo producir. En cambio, una denegación de servicio o un intento de atacar una base de datos centralizada no cuesta trabajo, simplemente es intentar con lógica engañar al sistema. Ese es el respaldo que tienen los sistemas centralizados. Aquí, el sistema descentralizado de Bitcoin a través del Proof of Work tiene un respaldo totalmente diferencial y distinto. Segundo punto que siempre te dicen sobre Bitcoin, lo van a prohibir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se prohíbe Bitcoin? ¿Cómo se prohíbe Internet? ¿Cómo se prohíbe la tecnología más descentralizada y con menos control del mundo? Es que es imposible. ¿Cuántas veces ha salido en las noticias que China ha prohibido la minería? Ha bajado el hash rate durante un año, el tiempo que sea, pero luego ha vuelto. ¿Por qué? Porque es un sistema dinámico, es un sistema que si tú en un lugar, en un territorio, lo prohíbes, el territorio de al lado y todos los del planeta lo van a aceptar. E incluso en ese mismo territorio que lo prohíbes, Bitcoin podría funcionar de una manera clandestina para aquellos gobernantes que lo prohíben, legítima para quien lo usa, pero no hay ninguna manera técnica posible de apagarlo o de prohibirlo, porque simplemente es algo que no depende del Estado, del gobierno que lo prohíbe. Depende simplemente de que el software y los ordenadores sigan funcionando. Y eso no depende de una opinión humana abstracta, eso depende de la física y de la tecnología digital. Si tú en tu país tienes prohibido usar Bitcoin, tu ordenador no lo entiende, que Bitcoin está prohibido. El software de Bitcoin eso no lo entiende. Aparte de eso, existen muchos incentivos a la hora de que si el estado de al lado prohíbe una tecnología que es beneficiosa para mis ciudadanos, yo voy a promoverlo mucho más para atraer esa inversión y sus movimientos. Años de historia en estos 16, 1000 veces lo han intentado prohibir, 1000 veces han dicho que la minería no sé qué, Bitcoin sigue funcionando, Bitcoin es imposible de apagar. Otro también muy dicho es que Bitcoin simplemente sirve para especular, Bitcoin simplemente sirve como activo especulativo. Y en este punto, pues es cierto que Bitcoin tiene un porcentaje de especulación dentro de su mercado. Es un activo nuevo, es un activo que llama la atención, es un activo muy volátil, es un activo que por esos movimientos de precio puede llamar la atención a este tipo de usuarios o a este tipo de inversores, pero ¿qué hacemos? ¿Les prohibimos entrar? ¿Qué importa que exista especulación dentro del mercado cuando detrás hay otro porcentaje infinito de tecnología, que es lo que hay aquí, súper útil? Es decir, vale, una vivienda tiene un porcentaje de su precio o de su valor especulativo, pero eso no significa que sea imprescindible para que alguien viva ahí o que su utilidad no sea el que alguien viva ahí. Sí, será porque el mercado y los incentivos del mercado están rotos y hay más porcentaje especulativo. O en ese momento hay más especulación que valor de utilidad. Pero en el largo plazo y sobre todo con estos movimientos de subidas, bajadas, caídas, limpiezas de halvings cada 4 años,
acaba quedando siempre el valor de utilidad y la tecnología sigue funcionando perfectamente independientemente de que haya especulación. Tú puedes especular con Bitcoin, haz lo que quieras, te estás perdiendo una tecnología y una herramienta súper útil. Pero ese componente especulativo no significa nada. Significa simplemente que hay gente queriendo estar invertido en Bitcoin solo para ganar dinero o solo porque piensa que el precio puede subir. El resto de gente estamos en Bitcoin por sus capacidades, por lo que supone, por lo que representa, y esa subida de precio nos parece la consecuencia en el largo plazo de todo esto que ahora vamos a pasar a explicar, pero desde ningún punto de vista es algo que deniegue o que impida la existencia legítima de Bitcoin. Y estas son todas las cosas que te han dicho sobre Bitcoin y que no tienen sentido, son refutables y el tiempo nos ha dicho que no vale para nada. Pero, sin embargo, lo que hay detrás de Bitcoin es una tecnología totalmente nueva, totalmente revolucionaria. Y es que lo que es Bitcoin es que es dinero de Internet. Es simplemente un sistema monetario que existe intrínsecamente dentro de Internet, que es nativo de Internet, que solo le pertenece al propio software de código abierto que cualquier persona puede visitar, que cualquier persona se puede descargar y unirse a esa red de nodos de la que hemos hablado como un nodo más, con las mismas capacidades que el creador de Bitcoin, que fue Satoshi Nakamoto. No hay un usuario, un cliente que esté por encima de otro. Estamos todos a la misma altura. Todos corremos el mismo software. Todos compartimos la misma base de datos de transacciones. Cualquier persona tiene la libertad de transaccionar dentro de la red y de utilizar esa materia prima digital interna para enviarlo desde donde quiera, cuando quiera y a quien quiera. No hay una censura interna. No hay manera de parar una transacción, no hay manera de impedir ese derecho que puede tener cualquier persona a transaccionar y a formar parte de un sistema económico. ¿Y por qué esto es una absoluta revolución? Pues porque Bitcoin es la primera vez en la que existe un protocolo de dinero dentro de Internet que no depende de nadie. Desde que existe Internet y desde que existe lo digital, la única manera que habíamos encontrado de tener un mecanismo para intercambiar dinero digitalmente y a través de Internet era a través de una entidad centralizada que fuese la que ofreciera ese servicio y permitiera a sus clientes conectados al sistema central, al servidor central, intercambiar ese dinero. Pero ese dinero siempre pasaba o siempre salía de ese punto central, con lo cual los usuarios perdían privacidad y siempre el banco o la entidad que ofreciese ese servicio tenía ese punto de control o esa manera de siempre tener todo a la vista y siempre tener la capacidad de censurar, siempre tener la capacidad de decir quién sí, quién no. No se podía unir cualquier persona a la hora de intercambiar dinero con otras jurisdicciones o con otros bancos o en otros puntos, pues hay muchísima fricción porque tienes que gestionar muchos puntos, hay mucho riesgo de contraparte, es un sistema que no escala y de repente aparece Bitcoin, que es una tecnología que sin un punto central te permite este mecanismo, te permite intercambiar valor y aparte tiene ciertas características por su software, protegido por el Proof of Work, registrado todo en una blockchain con reglas como los bloques cada 10 minutos, que dice las características que tiene ese dinero, ese token, ese BTC que intercambiamos dentro de nuestra blockchain, que solo pueden ser 21 millones de unidades, que es verificable al instante, la dificultad de minado, etc. Y todo eso supone que no solo Bitcoin se puede transportar en el espacio como ya lo hacía el dinero que utilizábamos o el dinero anterior, el dinero centralizado digital, sino que también por sus características de escasez cumple con esa capacidad de mantener también o de transportar también ese valor en el tiempo, lo cual es absolutamente necesario para que existan incentivos de uso de ese dinero en el largo plazo, de ahorro de ese dinero en esa materia prima digital en el largo plazo, porque se tiene unas características que al final los humanos encontramos necesarias para ahorrar en eso, que es que sea escaso, como hemos dicho, que sea verificable, que se pueda transportar con facilidad, que no tenga fricción en el intercambio, etcétera. Por lo tanto, siempre duda de lo que te digan sobre Bitcoin, investiga por tu cuenta qué es, qué consecuencias tiene, qué causas, qué supone, por qué está construido así, se puede apagar, contamina, no contamina, esos otros mitos que iremos apagando. Si quieres entender bien Bitcoin, si quieres aprender a utilizarlo, si tienes dudas o si tienes alguna preocupación de tu caso concreto, puedes pinchar en el link de la descripción donde vamos a ver en una sesión gratuita tu caso, el problema que tienes, yo te enviaré un informe y posteriormente vemos cómo podemos solucionarlo. Muchas gracias por ver el vídeo, no confíes en lo que te dicen, verifica lo que es Bitcoin de verdad y nos vemos en el siguiente.